Habla sobre regresiones. Hacemos regresiones para ir a conectar con tu niño interior, con tu niño pequeño, entre 0 y 12 años. Yo traigo un nuevo manual, papá, y apréndele aquí. Y yo agrego en la parte energética las regresiones conscientes, donde nunca estás dormido. Okay. Para poderla sacar de mi sistema, tengo que sentir la emoción que de verdad estoy haciendo eso. Siempre les hago una pregunta y es, si yo tuviera una varita mágica, ¿cómo tendría que ser tu vida? ¿Qué está buscando ese paciente? Todos llegan con un objetivo. ¿Cuándo vas tú identificando cuando el paciente requiere la regresión? ¿Han llegado pacientes con algún tema polémico en el aspecto, ¿cómo se dice?, desvividos? Pasa cuando están en medio de una situación muy oscura, en el sentido de que hay tanta emoción negativa ya metida de tantos lados, donde se sienten tan solos. Pero ¿cómo voy a hacer eso? Pero mis papás, pero mi esto, pero a lo mejor es mejor, pero si desaparezco mañana, se acaban mis problemas. Okay. No son personas tan adultas las que pasan por ese tema, son personas mucho más jóvenes todavía. Son como, no quiero dar problemas. Wow. Por más que hagas, por más exitoso que seas, algo falta. Horrible, algo espantoso, porque nunca he vivido esa experiencia. Pues bienvenidos a su cuarto programa de Platicando Sin Cesar. Hoy estoy muy contento porque hoy nos visita una persona que para mí es muy especial, que más al rato la voy a presentar, que es Grace, terapeuta de equilibrio emocional y armonización del ser. Fíjense nada más, todo una eminencia, la verdad, manejando estos temas. Ahora sí que es terapeuta no nada más de un servidor, sino de muchos conocidos y amigos, porque se ha pasado de voz en voz, que es la mejor publicidad que puede haber para cualquier tipo de producto, en este caso de un servicio que ella brinda, y que hoy vamos a hablar de temas fundamentales como el tema del equilibrio mental y de salud mental. Entonces hoy vamos a tener mucha información especial para cada uno de ustedes. Pues bienvenida, Grace, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias, muy emocionada de estar aquí, muy contenta de que se abra este espacio en tu canal, que vas iniciando, en tu ser de las primeras. De verdad, qué honor. Muchas gracias. Al contrario, y fíjate, ya tuvimos aquí artistas, gente del servicio público, sí. Y pues hoy nos acompañas tú. Es para mí importante porque a mí me gustaría que la gente esté bien informada sobre este tema que para mí es fundamental y que está muy palpable hoy en la actualidad. Es correcto. Que es el tema de la salud mental. Sí. Tantas cosas que hemos visto, y no sé, corrígeme, creo que el boom fue a raíz de la pandemia. Sí. Yo creo que la pandemia hizo algo en la sociedad que ahora más que nunca esté más familiarizado también, o normalizamos más el tema de que la gente acudiera a terapia. Sí. Entonces, ¿qué pasó? Platícame. Nos encerraron, literal, y al encerrarnos, ¿qué te queda? Voltearte a ver. Estamos tan distraídos en el día a día, en el trabajo, el tráfico, la familia, los niños, papás, problemas de casa, todo lo que tú quieras, el a dónde quiero llegar, qué quiero ser, que en la pandemia pasaron muchas cosas no tan positivas, pero creo que una de las cosas positivas que trajo fue eso. Todos al encerrarnos no había dónde más que voltear más que a ti, conocerte a ti, y también pues conocías a las personas con quien te desarrollabas, porque ahora sí era 24/7, aquí estamos. Y esa es la parte de la terapia, que es conocerte, y por eso se hizo un boom. Lamentablemente hubo muchas crisis de ansiedad, muchas personas que nunca habían tenido ansiedad, ahí conocieron que era un tema de ansiedad. La ansiedad viene del tema de tenerle miedo al futuro, a qué va a pasar, y todos estábamos justo ahí. Ninguno sabemos qué va a pasar en el futuro, pero fue un hoy estás, mañana no sabes, claro, que todos lo sabemos, pero era vivirlo constantemente. Creo que todos tuvimos como una pequeña o gran dotación de realidad, de verdad tienes que vivir el presente porque no sabes qué va a pasar mañana. Y a raíz de ahí no fue una moda nada más, sigue creciendo el tema del interés de la gente en tomar terapia, no nada más mi tipo de terapia, cualquier tipo de terapia, todas son buenas mientras logres el objetivo, que es conocerte a ti y evolucionar a lo que tú quieras evolucionar. Expandir la mente de aquí completamente. Oye, Grace, por ejemplo, ¿cuál es la diferencia de tu terapia con todas las demás?
Es integral. Mi terapia es integral. Fue mucho tiempo que yo estoy buscándole pues, cuál es la diferencia, porque no, sí entra dentro de la rama holística, pero no me sentía tan cómoda ahí yo en esa parte porque tampoco iba tanto por ahí. En una terapia conmigo, integral, trabajamos la parte emocional, la parte mental, la parte física y la parte energética. Entonces es un conjunto de todos donde es como los malabares. Okay. Vamos parte por parte, pero con todo a la vez. Trabajamos sí tu presente, qué te gusta, qué no te gusta, qué ves, qué no ves, qué necesitas agregar en tu presente. Sí vemos la parte también del pasado, de la infancia, que es algo muy interesante, pero no como un sentido de porque mis papás hicieron o porque mis papás no hicieron. No, papá y mamá hicieron lo que pudieron, como pudieron, de la mejor manera y lo mejor que pudieron. Porque antes no había tanta información como hay en la actualidad. Exactamente. Y todavía nunca nos enseñaron a ser padres, ¿no? Jamás. No en una escuela, ¿no? Y tú que eres papás, tienes 2 niños, no es lo mismo educar a una que Claro. después viene el segundo, yo traigo un nuevo manual, papá, y apréndele aquí. O sea, así funciona. Y lo tomamos más como ¿qué patrones de conducta pude haber yo adquirido o programaciones mentales, que es más bien como lo manejo yo, que me estén impactando de manera positiva o negativa en mi vida adulta? ¿Cómo lo hacemos? Sí, con la parte emocional, donde hay que hablar, hay que vaciar las emociones, que es algo que ahorita platicamos. Sí, poder identificar mis patrones de conducta, y yo agrego en la parte energética las regresiones conscientes, donde nunca estás dormido, siempre es sentir la emoción, porque la emoción la tengo que sentir. Okay. Para poderla sacar de mi sistema, tengo que sentir la emoción sí o sí, para poder sentirla en mi corazón, en mi ser, y que también que mi mente asocie que de verdad estoy haciendo eso. Hacemos regresiones para ir a conectar con tu niño interior, con tu niño pequeño, entre 0 y 12 años. También está la parte del adolescente. Vamos un poquito más despacio. Claro Ahí que va. sí. Habla sobre regresiones. Ajá. Esto, por ejemplo, ¿cuándo vas tú identificando cuando el paciente requiere la regresión? ¿Es en el primero, en el 2, 3 cita, o tú lo vas viendo? Va variando. Varía mucho. En su cita 1, además de conocerlos, yo siempre les digo, vamos a hacer un diagnóstico, a ver dónde estamos. O sea, es como hacerle una hoja clínica, vamos a llamarla así, Okay. donde tengo información general del paciente, y después siempre les hago una pregunta, y es, si yo tuviera una varita mágica, que después les digo, la magia no existe, Ajá. ¿qué te aparecería? O sea, ¿cómo tendría que ser tu vida? Y de ahí vamos viendo qué está buscando ese paciente. Todos llegan con un objetivo. Del diagnóstico partimos en qué necesita él o ella. Okay. Porque no todos necesitan lo mismo en ese momento. Todos estamos en procesos distintos, en niveles distintos de conciencia. Todos estamos diferentes. Entonces ahí yo te digo, mi propuesta para trabajar contigo es esta. Okay. Hay veces en que sí, nos vamos directo a la parte de la infancia, solamente como para dar como un impulso para poder trabajar todo lo del presente, que es lo que tendríamos que trabajar. Y hay ocasiones en que no, en que empezamos con toda la parte emocional que está atorada y que empezamos con identificar sus programaciones mentales. Yo les digo que es como para enaltecer al adulto, hacerlo más consciente, Okay. y después con toda esa fuerza y ese reconocimiento integral que haces contigo, vamos a tomar al niño ya simplemente y acomodar piezas y continuar. Ahora, este tema para mí es fundamental, el tema de las regresiones en la etapa de la niñez. ¿Ahí es donde se concentra la raíz de algunos problemas, o tú crees que no es la raíz? ¿O cómo viene siendo? En algunas ocasiones sí. Mira, te voy a dar un ejemplo. Todavía no, ya no está tan erradicado, pero va más o menos. Los niños no lloran. ¿Cuándo te lo dicen? Cuando eres chiquito. Claro. Entonces, llegan conmigo adultos que no saben qué hacer con lo que sienten, y que estando en terapia, que sabes que vas a soltar lo que traes atorado, están contenidos que no pueden, pero es simplemente porque de niño aprendí que no podía. Entonces lo que hacemos es desaprender o reprogramar, que es como le llamamos, que sí puedes sentir y que no tiene de malo sentir, porque aparte las emociones se sienten. Claro. Y toda tu vida vas viviendo sucesos y te vas marcando, por decirlo de alguna manera, o esas vivencias te van programando con una emoción.
por ejemplo, una persona que tiene mucho ser engañado con sus parejas, yo le digo, ¿quién te engañó? O sea, ¿qué pasó? Que eso se quedó tan instalado de que todas tus parejas futuras, tú estás en peligro. Entonces, no es que todo venga de ahí, pero si imaginamos que es una taza de café, la infancia sería el sedimento del café, lo que hay en la taza, haz de cuenta. Todo lo demás es lo que voy viviendo después y en el día a día todo el tiempo. Wow, es impresionante. A mí me queda una anécdota que alguien me comentó, un amigo, que él estaba cantando de chiquito. Ajá. Y cantaba y todo el momento cantaba, pero una vez su mamá, eso ya me lo dijo ya después de que está adulto, ¿no? Sí, sí. Pero de niño le dijeron, cállate, ya cállate, estás molestas, cállate, ¿no? Entonces él dejó de cantar. Sí. Y lo traumaron de por vida y es el vato, no canta en el karaoke, no canta en las fiestas y él piensa que es a raíz de que de niño le dijeron, oye, cállate, ¿no? Y ahí la importancia, Grace, yo creo que de nosotros como padres de familia, hablo de los que somos padres de familia, poder hablarle desde el amor a nuestros niños y por más enojados que estemos, pues buscar y sin tener límites, enseñar límites, pero ser muy cuidadosos con las palabras y con nuestros hechos, porque aunque tú no lo hagas con la intención de querer dañarlo, querer traumarlo o tener una experiencia negativa, pues lo hacemos, a lo mejor inconscientemente, ¿no? Sí. Que es ahora cuando se dice el despertar, ¿no? Es cuando ya te das cuenta de las cosas que haces. Y ahora sí ya lo haces de manera consciente. Por ejemplo, ahorita yo sé, por ejemplo, a mi niña le digo todos los días que se ve hermosa, que ella puede. Le digo, ahora sí, afirmaciones positivas. Claro. ¿Tú cómo manejas este tipo o lo manejas dentro también de la terapia? Sí. Número uno, separar, no responsabilizar a papá y a mamá de la vida que tengo hoy. Acomodar. Yo soy el responsable de mi bienestar, yo soy el responsable de la vida que tengo, de la realidad que creo, como tú lo quieras marcar. Este ejemplo que dices me gusta mucho porque sobre todo cuando me llegan papás o mamás y empiezan a aprender todo esto de la infancia, las heridas emocionales, cómo se crean tan sencillo, que el ejemplo que yo siempre pongo, que a mí me impactó mucho, porque dicen, es que las heridas de la infancia es porque mi papá me maltrató o no estaba, o mi mamá me regañaba o trabajaba todo el tiempo, y no. Una herida de rechazo muy marcada que vi fue de las cositas que venden por catálogo. Le pidió a su mamá el labialcito morado y entonces pues eran dos hermanitas, pidió uno morado y uno rosa a la mamá por darte un color. Cuando llega el labialcito le da el morado a la hermana y a ella que pidió el morado le da el rosa. Suficiente, César, para que hubiera una sensación de ser rechazada en todos sus ámbitos, personales, en tema de parejas, laborales. Es que a mí no, es que esto, es que lo otro. Entonces no necesito un hecho catastrófico para tener una herida de la infancia. Y por eso siempre se los explico a los papás, pero lo digo, tranquilo, el día de mañana que yo tenga hijos, aunque yo tenga toda esta información, créeme, van a ir a terapia, van a ocupar mi terapia. Mamá, etcétera, etcétera, por supuesto, pero las heridas de la infancia son necesarias. Tú eres el hombre que eres hoy, gracias a que viste todo lo que había dentro de ti, lo transformaste. Entonces, eso es lo que va a pasar siempre. Y poder explicar y entender que es inevitable tener heridas emocionales, tanto de pequeño como de grande, creo yo que nos libera, porque ya lo veo como o tengo la oportunidad de verlo como un proceso de evolución. O sea, está pasando esto en mi vida, ¿qué estoy haciendo yo? Para poder llegar a ser el hombre o la mujer que estás ahorita en la actualidad. Y ahora se me viene a la mente también otro ejemplo de un gran amigo, que a él lo educaron con toda esta información, Grace. A él lo educaron con una cuestión positiva, ¿no? Y llega el momento donde crece, en la etapa ya de la secundaria, primaria, secundaria, y comenta que fue con uno de sus amiguitos a su casa y que por primera vez escuchó pelear a los padres de familia de su amigo. Que para él fue algo horrible, algo espantoso, porque nunca había vivido esa experiencia. Claro. Entonces él quedó un poco dañado de eso y llore, dice que fue con su mamá y dijo que era algo horrible lo que había escuchado, ¿no? Sí. Entonces dice que le agarró
pues no coraje, pero pues sí, cómo los papás lo educaron, casi ahora como en una tipo burbuja de todo es positivo, de todo es bien, y ahora se está enfrentando en la vida real. En la vida real, que ahora todo lo contrario a veces que nosotros queremos realizar, ¿no? Y bueno, con todo esto que te estoy explicando, Grace, es ahora con tanta información que hay en redes sociales, ¿cómo le puedes decir a la persona que está allá que es importante tomar terapia o cuál es una señal para tomar terapia? Voy a hablar de lo que yo digo, esto es lo que me hizo la terapia. Ok. Por más que hagas, por más exitoso que seas, algo falta. Sientes que no embonas. Y lo he visto a lo largo de mi experiencia, que es dentro de la parte de la búsqueda de identidad, que es que no funciona. Es que no funcionan mis relaciones, es que no me siento feliz, es que tengo el trabajo soñado y algo no pasa, es que las cosas no me salen, es que ya intenté A, B, C, y es cuando digo, necesito terapia. Lamentablemente, antes, para llegar al punto de terapia, como estaba tan satanizado, por ponerle algún nombre, pues tardabas más en llegar. Hoy por hoy, con este boom, es más sencillo, pero mi recomendación es, si sientes que no hay paz, no que haya caos. Si no te sientes en paz, busca ayuda. Siempre va a haber alguien que te va a poder ayudar. Yo, alguna otra persona, algún otro colega, pero la persona con la que tú digas, ella me puede ayudar, él me puede ayudar, tómalo. Y si ya estás ahí con terapia con quien sea, y entonces dices, siento como que no, cámbiate. Hasta que tú encuentres dónde de verdad te sientes libre de poder sacar lo que tengas que sacar y empezar a hacer el camino para llegar a donde quieres estar. Oye, qué bonita tu profesión, porque al final de cuentas tú llega pues hombres y mujeres destrozados emocionalmente a un consultorio en el tuyo, que al final vamos a poner ahí en las redes sociales. Gracias. Y ver cómo va evolucionando, cómo va sanando esas heridas. Y al final, cuando ya el objetivo es decir, ya no puedes, ya no vengas. Ya no vengas. Sí. Qué padre, cuéntame cómo se siente. Es lo mejor. O sea, y cuando llegan a terapia el primer día, yo termino con algo muy similar a lo que me dijeron a mí cuando yo fui paciente, porque para mí fue como hay esperanza, o sea, si no estás tan mal, pero pues tampoco estás tan bien, pero vas a estar muy bien. Entonces siempre les digo que yo soy su aliada, o sea, que conmigo cuentan. De hecho, el número que ellos tienen no es el número del negocio, es mi teléfono y siempre me puedes escribir, etcétera, etcétera. Y les digo, imagínate una pista de atletismo donde tú vas adentro, tú vas en el maratón, como tú lo quieras llamar, a la velocidad que tú quieras, y yo voy afuera, pero a tu ritmo. Claro, con sus debidas anotaciones de si yo veo que eres tú como que ya sabes qué hay que hacer, pero como que no, bueno, vamos a darle los empujoncitos necesarios con respeto al proceso de la persona, por supuesto, para que el día de mañana que voltee a ver su herida, no diga de que, ay, qué fácil, para que me tardé mucho, o como tú quieras, sino que sea, mira, qué fuerte, qué valiente, todo lo que pude hacer. Y el objetivo personal es que en mi consultorio estén un tiempo y se vayan. Entre más personas libres y felices yo vea afuera y estén ustedes afuera, yo tengo más trabajo. Y eso sí, definitivamente, porque es lo que comentaba al principio, vas recomendando de boca en boca y te dicen, oye, ¿qué hiciste? ¿Qué te pasó? Sí. ¿Cuáles son los cambios? Sí. Pues acudí aquí. Es correcto. Y ahora cada vez que hay alguien que veo con una emoción, pues que no le ayuda en su día a día, yo sí te recomiendo, la verdad. Muchas gracias. Lo has tenido por mucha gente y la verdad nos has ayudado mucho, y aprovechando esto como comercial para que acudan a terapia independientemente de quién sea, pero aquí está Grace. La verdad, 100% recomendado. Y la otra, Grace, ¿cuáles crees que son los impedimentos para que la persona, aún sabiendo todo esto, que ocupa terapia y que diga, no quiero ir? ¿Por qué crees que la gente no quiere ir? Miedo. El miedo a todo,
a lo desconocido, a enfrentarme, los prejuicios, porque todavía existe una que otra persona, tal vez ya no de nuestras generaciones, pero en las generaciones anteriores de que, ay, si tú no estás loco, pues no, la terapia no es que me porque vas a estés juzgar, loco. ¿no? La terapeuta ser me va a juzgado, juzgar. Exactamente, sobre todo eso. Luego dicen mucho, yo dejo tareas en mis terapias, entonces no hice la tarea, Grace, no me vayas a regañar, o no vine porque me ibas a regañar, pues ¿por qué te voy a regañar? O sea, hasta eso nos da un tema. Entonces es meramente eso, el miedo a enfrentarme, porque es hacerme responsable y es más cómodo, entre comillas, estar en medio del sufrimiento a salirme de ahí. Pareciera que no. Es muy irónico cuando decimos esto, pero en realidad sí. O sea, me acomodo en la incomodidad y aprendo a vivir en eso. Y lo desconocido me asusta. Y sé que es ir a tocar algo que me duele, que tengo consciente. Falta ver lo que tengo inconsciente. Entonces, básicamente es el miedo. De hecho, el miedo es la raíz de las emociones negativas. Okay. Por miedo, en lugar de mostrarme vulnerable, mejor estoy enojado y saco el escudo y la espada, okay, por darte un ejemplo. Okay, pero en realidad viene de un miedo ¿a qué? A sufrir. Por miedo a sufrir, soy controlador y ahí te vas. Entonces, muchas veces es eso, el miedo, el juicio de qué van a decir de mí porque voy a terapia y qué me van a decir en la terapia, porque vas a abrirte de capa. Oye, y también habrá gente que, a pesar de que sabe qué hacer, no quiera. Claro. Y ahí, ahí no hay mucho que hacer. Sí hay que hacer, okay, pero aquí es donde hay que respetar el proceso de las personas. Okay. Mi trabajo, lo que a mí me corresponde es darte las variables de las consecuencias de lo que tú estás haciendo. Pero antes de ahí entra la parte compasiva. Porque si esa persona está consciente de que eso no lo está llevando a lo mejor que quiera ver, hay una razón dolorosa por la cual no se está moviendo. Okay. Y primero tienes que irte por el lado compasivo, de qué pasa, qué sientes, por qué sí, por qué no, qué pasaría si lo hicieras, qué pasaría si no lo hicieras. Antes de meternos a esta parte de la responsabilidad, que es donde acabamos al final, de lo que siembro cosecho, viene esta parte compasiva porque al final, yo siempre lo veo así, es un alma que está ahí enfrente de ti, porque es una conversación entre almas. Todos somos materia espiritual o todos somos energía viviendo este mundo. Claro. Entonces, primero es esa parte y después a mí me corresponde explicarte de que, a ver, si estamos viendo esto que no te gusta, pues ¿qué estás haciendo tú? Y si sigues haciendo A, pues vas a seguir teniendo A. Pero si hacemos B, pues vamos a ir viendo cómo el A se va haciendo más pequeño y el B empieza a crecer. Okay. Es ser bien paciente, comprometido y compasivo, pero conmigo mismo, bien, para poder dar el paso hacia adelante. Mira, ahorita que dices eso, ¿cómo está el tema del perdón? Cuando la gente quiere trabajar el perdón, y la magia es, creo yo, que comienza cuando al final te perdonas a ti mismo. Claro. ¿Puedes explicarnos un poquito cómo está esto? Sí, mira, cuando hay una situación, vamos a poner un enojo, vamos a poner un ejemplo, una pareja que está enojada. Entonces, estoy enojada con él por esto y esto. Y entonces yo empiezo a escuchar las razones y pues termina siendo todo lo que esta persona ha hablado que no le gusta en general en su vida, pero su pareja está siendo como el actor o el representante, haz de cuenta, okay, en la película de ese momento. Y entonces yo siempre le digo, ¿y con quién más estás enojada? O enojado, según sea el caso. Entonces dicen, pues conmigo. Es que yo no lo puedo perdonar porque me hizo esto y esto y esto. Y siempre lo remato con, ¿y a ti? ¿Puedes o no puedes? Porque es matar al ego. O sea, perdonar es matar al ego, porque el perdón no es un regalo para ti, o sea, para el de enfrente, es un regalo para mí, claro, el perdonarme, porque el que lo está cargando soy yo, esté enojado o sin perdonar a él de enfrente o a mí. Implica, creo yo, el mismo valor, porque el perdón es perdón. Okay. Entonces, primero es perdonarme, sí a mí, pero
porque al final no sabías que ibas a hacer eso. O sea, hay muchos casos, por ejemplo, parejas que se divorcian y llega la mamá y que a lo mejor el papá no fue la mejor elección para su hijo en ese momento o su hija, y pues no sabías. Claro. O sea, no sabías que iba a pasar lo que iba a pasar. Claro. ¿Por qué te vas a estar latigando de haber hecho una elección que en ese momento fue congruente con lo que estabas viviendo? Las cosas cambian y cambian siempre, es lo único constante. Es empezar a trabajar con la parte compasiva de uno mismo. Y seguramente voy a decir mucho esta palabra porque realmente tienes que ser así. Somos nuestros peores jueces siempre. Siempre, todo Siempre somos momento. nuestros peores jueces. Claro. En el trabajo, que ser el hijo, que si es el mayor, que pues, en mi caso que yo soy la mayor, que no es que sea así, pero es como... tienes que poner el ejemplo. Y si eres tienes que cuidar a los hermanos. Y cuídalos, y esto y lo otro. Si eres el de en medio, ay, pues tú, hay uno chiquito, entonces tú ya sabes que tú te tienes que cuidar porque yo cuido al hermanito. Y si está el chiquito, pues el de la burbuja. Claro. Entonces, siempre va a haber algo. Siempre va a haber algo, César. Y el chiste es soltarme. O sea, soltarme, permitir matar el ego, que ese es el que nos tiene ya atorados. Impresionante Y cómo brincamos. matar el ego es todo un arte. Todo un arte. Al final de cuentas, muchos prefieren la victimización, Sí, ser claro. víctima, ser esa persona víctima, Es más fácil. que matar el ego. Al final Es de cuentas mucho más es más fácil. fácil decir, me lo hizo, fue la persona, fue la ocasión, Exacto. pero yo no tuve nada que ver. Exactamente. Y ya una vez matando el ego, haciéndote responsable contigo mismo y haciéndote responsable y protagonista, ahora sí es donde comienza la magia. Y Exacto. ya quitas completamente ahí al ego. Ahora, pregunta, Grace. Dime. ¿Cuáles son los casos, tu top 3 de casos que te llegan a ti ahí? Híjole. ¿Top 3 en que más se repiten o Sí. top 3? Ok. Y bueno, y top 3 de los que más te gusta también. Top 3 es perfeccionismo, que quieren complacer a todos y ser perfectos. Órale. Parejas, temas de pareja, es muy común. Y que no se encuentran, que no saben quiénes son. Ok. Esos son los 3 que más me llegan. O sea, si fuera como tópicos, y yo hasta podría poner una encuesta a veces de ABC, selecciona la que te corresponde. Siempre va por ahí. Y los más complicados, lo que tenga que ver con abusos, muchas veces que tengan que ver con familia. Ok. Casos de abandono, o sea, sí de infancia, pero ya hablamos de casos de abandono, de que tuvieron que salir de su hogar. Yo creo que esos han sido los más complicados. Y la parte de los niños, no por el tema del niño, cuando me llevan niños, sino porque no es el niño. ¿Quién está educando al niño? Ok. Entonces, lograr hacer esta conciencia en los papás de, sí, pero tenemos que ver qué está pasando en casa. Ok. Tenemos que ver de qué manera estamos hablándole a fulanito. Porque básicamente es eso, porque el niño está aprendiendo, es una esponjita. Entonces, si yo veo que el niño hace X situación, ¿dónde la está viendo? Definitivamente. Entonces, es empezar a hacer este trabajo en conjunto y ahí es donde cuesta, porque aunque el papá está dispuesto, el que yo salga y diga, oye, explícame estas cosas, si veo como es incómodo para ellos, porque al final también es responsabilizarte más todavía, que ya hay una responsabilidad, algo pasa con mi niño, necesita ayuda, necesita una guía, pero ya es un trabajo en conjunto, donde ya están involucrados papás para poder guiar al niño y al niño irle marcando el caminito sin que sienta como este señalamiento. Ok. De tú eres, tú no eres. Volviendo al tema del ego y volviendo al tema del Exacto. miedo, ¿hay disposición por parte de los padres de familia para ir a terapia y en la cuestión de pareja? Fíjate que parejas también he visto, regularmente llega uno de los dos. Ajá. Y entonces ya que van avanzados en su proceso, porque después en esta parte de la responsabilidad donde hay que matar el ego, muchas veces les digo, hoy te vas a sentar y vas a platicar, pero vas a decirlo así. Yo me siento, yo creo que a mí me gustaría, etcétera. Y es de que no, Grace, pero es que ¿cómo le voy a decir así? Sí, porque vas a hablar de ti. Desde Responsable. Exactamente, ya no vamos a ir, es que tú haces. No, yo me siento así cuando pasa esto. Entonces ahí dicen, te lo traigo. Entonces ya es cuando van juntos y hay maneras diferentes de trabajar.
cada quien tiene su proyección. Ok. ¿Ok? O sea, si yo tengo aquí 2 personas, simplemente una película, si entramos todos al cine, todos tenemos una visión diferente de la película que vimos. Claro. En tema de pareja, misma cosa, César. Yo he escuchado la misma historia. Yo he tenido a los papás con los hijos y las parejas de los hijos en diferentes horarios, Ok. pero en terapia. Y escucho la misma historia Ajá. por N,000 lados. Con todas las versiones habías y por haber. Exactamente. Entonces es importante yo escuchar la proyección del hombre y la proyección de la mujer para poder llegar a un punto medio. Y si yo los siento juntos, porque esto lo hago por separado, si yo los siento juntos en una cita y cuéntame, pues vamos a terminar como perros y gatos. Del chongo, completamente. Exactamente, y ese no es el objetivo. El objetivo es escuchar ambas versiones, donde al final muchas veces sí coinciden en la parte emocional, pero no en la manera en la que estoy viviendo la emoción. Okay. Eso es lo que lo hace diferente, para poder empezar a llegar a acuerdos. O sea, al final, en el tema de pareja, necesitas acuerdos, sí o sí, acuerdos alcanzables y respetables. Okay. Y esa es la parte que trabajamos, aunado a que cada uno tiene que trabajar su parte emocional personal, mental, física y energética, de manera personal. Okay. Para que entonces cada uno, porque haz de cuenta, si cada uno estamos desde nuestras heridas o desde nuestro dolor, pues o seríamos 2 niños chiquitos en berrinche, claro, o enojados, ajá, o lo que tú quieras. En cambio, si cada uno nos hacemos responsables de lo que yo traigo cargando, pues ya puedo ser un adulto consciente que puede conciliar con otro adulto consciente. Bueno, aprovecho para hacer una pequeña pausa y vamos a aprovechar este tiempecito para que le den aquí a la campanita y se puedan suscribir al canal para poder traer más invitados, raza, y que realmente nos den una enseñanza de vida. Bueno, es importante mencionar para todas aquellas personas que quieran tener terapia de pareja, que primero se toma por separado. Es correcto. Porque hay un mito también de que, oye, nos van a poner ahí y vamos a empezar a discutir y que ahí va a empezar y él se va a inclinar por alguna parte. También sí. Suele suceder eso de que la gente piensa o juzga que la terapeuta va a agarrar partido. Sí. Va a agarrar partido, ¿no? Entonces de decir, oye, si yo llegué primero con Grace, pues mi pareja después va a pensar que... Trae desventaja. Que trae desventaja, sí. ¿no? Completamente. Entonces, ajá, pues eso pues no se hace. No se hace así. Hay muchas terapias donde sí van en pareja y es válido. Bajo la manera en la que yo trabajo, sería explotar una bomba. Claro. Entonces, por eso o trato de que sean sesiones divididas de cada quien un día y 1 hora. Si no es, pues vente con tiempo, porque entra uno, luego el otro, y después sí, para la parte de conciliar, para poner el trabajo. Haz de cuenta, imaginemos que tú vas con tu esposa, entonces tú ya te llevaste una tarea individual, ella se llevó una tarea individual, y después tenemos una en conjunto. Porque tenemos que responsabilizarnos de nosotros sí o sí, y después, juntos, cada uno desde su lugar, como matrimonio. Oye, fundamental porque, híjole, no te das cuenta porque también no nos damos el tiempo y el espacio para poder hablarlo, ¿sí? Porque por la premura de los tiempos, el trabajo, los niños, habidos y por haber todas las ocupaciones. Pero a veces ni cuenta te das de que las cosas que haces de manera inconsciente le molesta a la otra persona. Así es. Y la otra persona, por ejemplo, dejar la toalla siempre en un lugar, ¿no? O que no meten los hombres muy casual. Que no metemos la ropa en el cesto, ¿no? O a las mujeres o a cierta persona o a alguien en especial le puede molestar mucho, pero si no lo externa, se va acumulando. Oye, que no me gusta que le pongas la tapa a la pasta, ¿no? Oye, no se lo pone, y otro, y vas echando otro morralito y no lo expresas, ¿no? Entonces, es importante el tomar terapia porque te das cuenta de la otra persona hasta el más mínimo detalle, qué le gusta, qué no le gusta, cómo se siente cuando también estás interactuando con la otra persona, ¿no? Sí, y fíjate, algo que yo les digo mucho, vayan en pareja o no, quien se queja mayormente es la mujer, vamos a ser bien honestos de estos temas. Entonces, es que yo hago, es que yo le digo, y es que entonces yo tengo listo, y es que entonces él llega del trabajo y, ay, está cansado. Y yo digo, ok, ¿sabe? Es que debería de saber. No, no somos adivinos. Claro. Entonces, cada quien en una relación
Así es como lo explico. Debemos de dar nuestro 100% en todo, pero vamos a hablar de las relaciones de pareja. Mi 100% equivale al 50% del 100% de mi relación. Completamente. ¿Ok? Entonces, tengo mi 100, juntos hacemos un 100. Si yo hago 80%, ¿cuánto tiene que hacer mi esposo? 20. Entonces, pero no es porque él no quiera hacer su 30 que le falta, es porque yo no doy oportunidad para que haga su 30%. Entonces viene la esposa enojada y lo primero que tenemos que hacer es, pues, acomódate tú. Claro. O sea, acomódate tú porque tú no permites que él se desarrolle como pareja o como papá, porque el típico de que solo yo los cuido bien, ¿cómo va a aprender? Claro. Es que solo les gusta mi comida, ¿cómo sabes? Entonces, es empezar a soltar el famosísimo control, que nos cuesta a todos soltarlo, porque, pues, en teoría tenemos el control de las cosas y vamos a estar bien y no controlamos absolutamente nada. 3 cosas sí. A ver. Lo que tú haces, lo que tú dices y lo que tú piensas. Bien. Fuera de ahí, nada está bajo nuestro control. Entonces, es empezar a, pues, acomódate. Es que no lo va a hacer. Pues es que si no lo hace, ya es otra cosa. Ya estamos hablando de otro tema. El tema aquí es que tú no permites. Entonces, lograr acomodarnos y empezar a soltar eso que yo hago de más. Y empezar a expresar qué necesito o qué me incomoda y también qué me gusta, porque eso es bien importante, el reconocimiento en pareja. Claro. Porque no lo damos por hecho. Entonces, muchas veces doy por hecho que, no sé, que mi esposo va y trabaja todo el día y que es bien bueno mi trabajo. Pues díselo. Claro. O sea, dile de que, oye, estoy bien orgullosa de ti por tu trabajo, vi que hiciste esto, qué padre. ¿Cómo te fue en la junta? Tú como hombre, ¿qué sientes? No, pues bien padre, se está preocupando por mí, le interesa lo que hago. Exactamente, y por el otro lado también. Claro. O sea, si tienen una esposa en casa o que trabaja, ¿cómo te fue hoy? ¿Cómo estás hoy? Vamos a platicar tantito tú y yo. Esos minutos de calidad, aunque estés en el rush del día, impactan de una manera increíble a la pareja. Son los pequeños detalles que hacen grandes diferencias. Sí. Y realmente esto, pues se ve mucho en el noviazgo, ¿no? Sí. Que en la rutina diaria se va perdiendo, sí. Porque como tú lo dices, lo damos por hecho de que mi esposa ya va a cocinar. Sí, y oye, y cuando le has agradecido por esa cena que hizo y lo damos por hecho, y ahora no lo hace y hasta uno se puede molestar. Exacto, y es que ahí entran las famosas programaciones que te mencionaba al principio. Un amigo y maestro, Rafael Cervantes, junto con Rosario Domínguez, pero él lo decía en una certificación que tomé con ellos, que cuando te casas, las programaciones mentales, haz de cuenta que, imagínate que en tu cerebro tienes cajones con carpetas. Háblame de eso, a ver. Ok, entonces, imagínate que tú llegas vamos a empezar desde el principio, eres novio, entonces, ¿cómo es ser novio? O te casas y mientras en terapia te quejabas de mi papá, las mujeres, mi mamá. Te casas y siempre decía, y cuando te cases sale tu programación de cómo ser esposa. Y te conviertes en lo que jurabas destruir. Y entonces, pero te das cuenta de una manera muy chistosa. Yo me casé y yo me daba mucha risa y yo le hablé a Rafa y le dije, sí es cierto. O sea, sí pasa y no te hablo de tics de la cocina, el baño, o sea, cositas que tú veías que a lo mejor dabas por hecho y que eran muy normales, te cachas que lo empiezas a hacer. Entonces sale la carpeta de cómo ser esposo, hablando de un hombre, o cómo ser esposa, y haz de cuenta que es como, ¿qué es esto? Claro. Y tengo que ser bien, bien perspicaz para poder notar qué está haciendo algo que aprendí solo por repetición porque lo vi mucho tiempo, que sí me funciona y que no me funciona. O sea, bien importante. Entonces, una vez que va saliendo esta parte de la programación mental, después te vuelves papá. ¿De quién aprendiste a ser papá? Pues claro, de mi papá. De tu papá. Ajá. Entonces, bajo lo que tú has vivido más lo que tú viste, de ahí se empieza a formar el método de César Papá. Claro. Pero luego nace Dante. Dante. Y entonces vuélvelo a deformar y vuélvelo a acomodar donde las bases son las mismas, donde ya me deshice de lo que no me funciona o ya lo modifiqué y entonces ya lo traigo al presente y lo acomodo pero Dante necesita esto. Ok. Entonces,
Esas son las famosísimas programaciones que se nos van ahí quedando día a día por mera repetición, ¿ok? Nada más. Entonces, ¿qué pasa con los temas de pareja? Tú asumes, voy a hablar del tema de mujer, voy a inventar que pues tú tienes que estar en tu casa y que la casa esté limpia, y que huela rico y que la ropa y que no sé qué y bla, bla, bla. Y entonces tú como esposo llegas a tu casa y dices, ay, qué a gusto está mi casa. Y luego va la muchacha a terapia enojada de que es que tengo bien limpio y él llega y se quita los zapatos. Y es que no me dice gracias, y es que no hace esto, y es que no hace lo otro. Pues sí, pero ¿quién te dice que lo hagas también? Es que tiene que ser así. ¿Y ¿Dónde quién? dice? ¿Dónde está? Exactamente. Claro. Y todo eso que tengo en mi cabeza programado de que debe ser o no debe ser o hay que hacer, es lo que nos truena y mientras no lo identifique, sigo dándole vueltas. Ok. Ahí al dolor, haz de cuenta. Entonces le estoy dando vueltas al sufrimiento. Como en una glorieta, haz de cuenta, estás ahí. Una tras otra. Pero es porque yo no me muevo. No es mi esposo, no es mi esposa. Es que yo no me estoy moviendo. Ok. Estamos hablando de situaciones cotidianas, que es normalmente donde empiezan las quejas. Ya en situaciones un poco más complicadas, pues ahí ya vamos observando otro tipo de situaciones donde también es porque decides estar, porque decides no estar, porque eliges todavía esto. Eliges en el sentido de, si todas mis parejas son de esta manera, pues ¿quién es el factor común? Claro. O sea, y empezarnos a mover desde nosotros. Pero sí, el tema de parejas, híjole, es hondísimo. Ahora, Grace, es importante ahorita que mencionaste, y antes de que se me olvide, quiero que nos expliques, que a mí se me queda muy grabado, la importancia de vaciar tu taza. Explícanos esta metáfora. Vaciar la taza. Honor a quien honor merece. Rosario Domínguez y Rafael Cervantes. Los puedes invitar cuando quieras. Órale, y te dan una bien. super maestría. Y los vamos a tener próximamente. Ellos crearon un método, una filosofía, que es donde yo también me certifiqué y de ahí viene mucho de lo que yo les hablo. Perfecto. Que es la integración avanzada del ser, donde el método para vaciar emociones es justo así, vaciar la taza. Okay. Lo conocemos como VAS, V-A-S. Vaciar emociones, analizar / reprogramar y sembrar. Entonces, ¿qué es vaciar la taza? Es bien sencillo. El cerebro no detecta entre realidad o ficción. Okay. Si yo te digo ahorita, imagina Disney, ¿qué ves? Castillos, botargas, felicidad. Exactamente, y no necesariamente tuviste que haber ido. En algún punto, en Google, lo que sea, viste esa imagen y se quedó arraigada en tu cerebro. Claro. Con las emociones pasa exactamente lo mismo. El cerebro no detecta, entonces si yo estoy todo el tiempo pensando en una situación catastrófica, como por ejemplo una persona que dice, es que a mí me van a engañar y que nadie lo engañó, no, pues es que siempre lo he pensado. Pues imagínate que todo el tiempo estás diciendo a tu cerebro, te van a engañar, te van a engañar, te van a engañar, ¿qué va a pensar el cerebro? Pues que lo están engañando. Exactamente, que siempre está en peligro y que siempre que tienes que estar alerta. El cerebro segrega químicos, no nos vamos a meter en tantos datos. Okay. Positivos, líquido dorado, negativo, líquido negro. Entonces, si todo el tiempo le estoy dando información negativa, pues el químico negro estaría intoxicándome. Entonces, siento la emoción, ¿ok? De la inseguridad, la desconfianza, el miedo, etcétera, etcétera. Aunque nadie me esté engañando. ¿Ok? Yo lo siento esa ansiedad. Vaciar la emoción es hablar o escribir solo lo que siento, sin meterle cabeza. Pero le tengo que avisar a mi cerebro, que es aquí donde decimos voy a vaciar mi taza, el famosísimo voy a vaciar mi taza, donde me pongo a hablar en primera persona y en presente como salga. Pago la cabeza, es que tú eres un hijo de tal por cual, hiciste esto, lo otro. Ahí sí, victimízate, tírate al piso, llora, todo lo que tú quieras hacer. Desahógate por completo. Como niño chiquito haciendo berrinche. Bien. Así. O sea, tú lo ves con tus niños. Cuando se enojan, ¿cómo reaccionan ante ustedes? Pero completamente a berrinche y grito. Ahora es darle, 5 minutos después. ¿Ya están risa y risa? Exacto.
Los niños lo hacen por naturaleza, pero es de manera irresponsable. Porque tú hoy porque sabes eso, pero si no, viene el papá o la mamá con una culpa, es que me dijo que ya no quiere que sea su mamá, y el niño solamente estaba sacando esa emoción que estaba atorada, claro. La sigue amando, la sigue adorando, no quiere otra mamá. Vaciar la emoción permite que yo desfogue el sentimiento negativo o incómodo que hay adentro de mí para poder tener claridad mental. Ahora, eso también puede ayudar, Grace, cuando la persona no ha tenido el valor suficiente también para comunicarle a esa persona. Claro. Y decir, oye, pues claro. Me voy a imaginar que está ahí, pero sí. Pues órale, ¿no? Y yo creo que también ya, después de eso te armas de valor, ya no lo vas a hacer tal vez con esa magnitud, pero ya lo vas a poder enfrentar, ahora sí confrontar. Exacto, y no lo vas a hacer en esa magnitud porque ya le cargaste el peso emocional. Así es. O sea, yo sí les digo, por ejemplo, si van a tener una junta bien importante, ponte a hablar, practica tu junta, tú solo ponte a hablar, como si estuvieras haciendo task y ponte. Y esto, y esto, y esto, y cuando llegues, como tu cerebro ya lo vivió, okay. Haz de cuenta que es como, esto ya sé cómo funciona. Bien, o sea, bien, así de simple. Y el vaciar mis emociones va a permitir que tenga claridad mental. O sea, si tú estás en una situación de estrés, pasó un accidente, estás en el tráfico y tienes que solucionar algo, ¿cómo está tu cabeza? Estás abrumado, o sea, no hay cómo. Y aparte vienes triste porque te peleaste con el novio. O sea, no hay cómo tomes una decisión clara, congruente contigo. Okay. Vaciar las emociones permite que tengas claridad mental y entonces puedo ver qué está pasando realmente. Y es ahí donde tengo la oportunidad de hacerme responsable de mi realidad. Y eso es indispensable para poder empezar a crear la vida que sí quiero. Qué fregón. Inclusive yo creo que el tema de vaciar la taza te ayuda a prevenir enfermedades. Sí. Por todas las emociones negativas que tienes guardadas, todo lo que tienes reprimido, es una forma de poder desfogar todo esto que te está haciendo daño, como tú dices, el líquido negro, todo lo tóxico que está dentro de nosotros. Sí, ¿no? sí, sí. Oye, Grace, ya para ir finalizando, ¿alguna anécdota, obviamente sin decir nombres, que se te quede muy marcado, que tú hayas dicho, wow, aquí tuve que darle, pero más de mi 100%, ¿no? Híjole, a todos les doy más de mi 100%. Eso, bien. Todas las historias, sin importar la gravedad o el caos, todas tienen el mismo valor ante mis ojos, porque todos tienen el mismo objetivo, que es vivir una vida libre y consciente y feliz y demás. Pero en general, y ahorita te hablo de uno en específico, creo que lo que a mí me impresiona es cómo los veo que entran y se sientan y apenas van a decir hola y empiezan a llorar desmoronados. Irlos viendo cómo se van rompiendo, pero a la vez se van construyendo. Bien. O sea, es algo increíble. Yo los llego a ver así chiquitos, llorando en la silla, así hechos bolita, irlos viendo cómo se van haciendo responsables, que no hay otra manera de decirlo, cómo van enfrentando el dolor. Eso me encanta. Actualmente, por mencionar alguno, tengo una chavita de 20 y algo de años. Vamos a decir, vida color rosa ante nosotros. Y el lograr empezar a romper a las generaciones entre 19 y 25 años les está costando mucho la parte de hacerme responsable y ser adulto. Okay. Sí, por el tema de la pandemia, a esa generación, ante mis casos, les ha pegado mucho como el salir al mundo, haz de cuenta. Entonces, el ver que le hacía caso, pero a la abuelita, pero a la mamá, pero a la hermana, y que si el cuñado, entonces, y el papá había fallecido de una manera muy trágica, entonces traía como muchos temas. Y ver cómo un día llega y dice, le dije a mi hermana lo que le tenía que decir. Y le dijo, Diego, ¿cómo se lo dijiste? Y que empieza a decir, pues, que empezó a hablar desde yo me siento, yo creo,
siempre tomas estas decisiones, no me parece justo, etcétera, etcétera, y verla cómo se iba haciendo grande, Wow. era, o sea, al momento de hablar, de estar así, se empezó a erguir cada vez más y a sentarse más derechita y demás, y entonces yo le dije, Grace, y yo entre más hablaba, yo veía que más se enojaba, pero yo me sentía más fuerte y más segura. Para mí eso, César, el verlos siendo ustedes, es mi mayor satisfacción. O sea, de verdad, y no tiene que ver con vamos a decir, el drama o el dolor que hay alrededor. Okay. Es el verlos cómo se quitan como la piel vieja y construyen la nueva. Y evolucionamos por completo y en ese nuevo despertar está Sí. muy padre, ya después de haber pasado por tantas cosas y hacerte responsable hace que esté la magia. Oye, otra pregunta antes de terminar, Grace. ¿Han llegado pacientes con algún tema polémico en el aspecto, ¿cómo se dice?, desvividos? Gente que ha querido sufrir este tipo. Sí. Pasa cuando están en medio de una situación muy oscura, en el sentido de que hay tanta emoción negativa ya metida de tantos lados, donde se sienten tan solos, y es que nadie me entiende, y es que nadie me escucha, y no le encuentro razón, y es que mejor ya para qué, se me hace más fácil. Realmente es por un sentido de soledad y de incomprensión muy grande, son los casos que a mí me ha tocado, y al final es empezar a usar el amor. O sea, de verdad, aunque suene muy cursi, el amor es lo más fuerte que existe y es lo que nos sostiene, y si todo lo hiciéramos desde ahí, estaríamos en otro punto del mundo. Entonces es empezar sí o sí a trabajar muchísimo vaciar emoción, porque su falta de claridad mental le hace decir, si desaparezco mañana, se acaban mis problemas. Okay. Pero entonces entran también en otra parte, porque al final no quieren hacer eso. Entra en una parte de, pero ¿cómo voy a hacer eso? Pero mis papás, pero mi esto, pero a lo mejor es mejor, pero... Y es empezar, no en un convencimiento, porque no se trata de que yo te convenza de que hagas algo, sino en una parte de, vamos a lograr que te volteas a ver y que veas que sí vale la pena, que sí vales tanto como yo, como el de afuera, como Claro. el etcétera, etcétera. Que sí, tu vida vale muchísimo, que sí puedes lograr la vida que quieres, que sí, esto también se va a acabar. Es un proceso obviamente más largo, más fuerte, donde hay que involucrar muchas cosas. No son personas tan adultas las que pasan por ese tema, son personas mucho más jóvenes todavía, adolescentes o jóvenes adultos, son cuando están ahí, pero ya venimos hablando de mucha emoción arrastrando, no es algo que se me ocurrió. Okay. O sea, ya vamos viendo de personas que a lo mejor ya en su familia ya tocaron puerta, y no es que no me hicieron caso, pero no escucharon lo que yo de verdad quería decir, o siento que lo minimizan, o siento que los voy a preocupar, y muchas veces por la edad en la que están estas personas que yo he logrado ver, son como, no quiero dar problemas. Wow. Y lograr hacerles ver que no son un problema. Claro. Y que hablando de papá y mamá, pues te aman solo porque existes, y así como existes, y lo único que quieren es que sean felices, y como quieras ser feliz. Lograr empezar a hacer esta parte, el de que qué más da si tu compañerito de la escuela no te habla. O sea, ¿qué más da? Hay otro, hablemosle a otro. ¿Qué más da si pasa esto? ¿Qué más da si en el partido de fútbol, de básquet? No es que se minimice, por supuesto que no, pero por la edad en la que ha pasado, muchas veces son situaciones que como adultos logramos ver que tienen una solución. Todo tiene una solución, y si no tiene una solución, ¿para qué te preocupas? Claro. Pero cuando están en esa edad, la nublazón mental que te digo que tú como adulto puedes tener, haz de cuenta que ellos es triple negro. Trabajar mucho en conjunto. Y entonces es como si tú que has estado en mi consultorio, si yo apago la luz no se ve absolutamente nada. Entonces les digo, busca un rayito de luz, el que sea, y ese que viste, de ahí nos vamos a pescar. Y vamos a empezar a desarrollar la capacidad de empezar a ver lo virtuoso, aunque donde piense que no hay.
tiene que haber, vamos a buscarle. Y de ahí, o sea, empezar a jalar, hasta que ese puntito blanco chiquitito se va haciendo más grande y poco a poco. Oye, Gracie, ¿tú crees que aparte de del el entorno donde nos movemos, tú crees que las redes sociales es parte fundamental para el tema emocional? Mucho. A favor y en contra. Ok. Vivimos en una sociedad donde pues hay que pertenecer, o se nos enseña que hay que pertenecer. Ahorita hay un gran boom de muchísimas terapias alternativas y psicológicas y demás, todas son buenas, pero entonces llega una parte en que hay una saturación por tienes que estar bien. Tienes que estar bien, la terapia, esto, lo otro, etcétera, etcétera. Y sí, ve a terapia, pero no porque tengas que estar bien. Ve a terapia porque quieres conocerte y quieres tocar, y no siempre vas a estar bien. Aunque vayas a terapia, aunque digas, ya me van a dar de alta y de repente, pum, otra vez algo pasa que hace que me sienta, pues, no tan bien, es parte de, pero es empezar a tomar lo que a mí me funciona, donde, por ejemplo, en el centro de yoga, muchas veces yo les dicen, es que me quedé dormida, Grace, pues fue tu yoga. O sea, lo que encuentran las personas haciendo una práctica de yoga lo puedes encontrar tú en el gimnasio. Okay. Lo que encuentran las personas yendo a terapia conmigo lo pueden encontrar yendo al psiquiatra, yendo a un psicólogo. O sea, no hay un cómo debe de ser. Pero ahorita está tan marcado el cómo debería ser porque eso te haría pertenecer, que se desvirtúa, un poco el tema terapéutico. Y está la otra parte donde si no lo hago, pues también te sientes juzgado de por qué no lo hago. O sea, creo que ahorita es como en el péndulo, o sea, empezamos en el terapias para locos. Ok, entonces sí, claro. Ahora fue de todos tenemos que ir a terapia porque si no, estás mal o estás hasta fuera de moda o tienes que hacer esta terapia y tienes que irte para atrás y revisar y etcétera, etcétera, hablando de las terapias alternativas. Y creo que el péndulo que pasa se va hasta un lado y tiene que llegar en medio. Donde la terapia sea canasta básica, pero por reconocimiento. Claro. Donde también estar en terapia 24/7, 365, pues también me habla de dónde estoy evolucionando. Sí, o sea, debe ser un impulso y todo, ¿no? Para dar, exacto. Entonces, hay mucha información, hay muchos podcasts como el tuyo, como muchos otros, donde toma lo que te funcione. Exactamente. Y tanta información también, César, porque lo he visto con pacientes míos, de que Grace, abro mi TikTok, es de superación, abro mi YouTube, es de superación, abro mi Instagram, es de superación, y yo me siento mal. Y, o sea, y todo me sale de eso. Le digo, pónteme a ver stand-up, pónteme a ver otra cosa, Netflix, o sea, no te satures de tanta información, acciona con lo que sabes y con lo que te funciona. Y lo demás tenemos que ir dejando que se acomode solo, porque todo al final, si me voy hacia un extremo, tampoco me está impactando positivamente. Claro. Porque entonces me cierro a todo lo demás. No tengo que estar, pero lo ideal sería estar lo más en medio posible para poder seguir viendo toda la realidad, porque el mundo continúa. Definitivamente, y fíjate, ahorita que te hacía la pregunta si influye o no influye el tema de las redes sociales, cuando yo acompaño a Daniel en mi trabajo a asambleas, él hace una pregunta a los adolescentes y niños, ¿quién tiene redes sociales? ¡Wow! No, o sea, todos, TikTok, Instagram, ya Facebook ya casi no lo manejan, nada más nosotros. Sí. Pero él les hace ver que no se deben poner tristes porque no le dieron like, porque no le reaccionaron, sí, porque un comentario, ahorita con tanto hate, ahorita antes existía el chismógrafo, sí, y bueno, pero ahora tú puedes inventar desde una cuenta falsa y hacer cantidad de cosas negativas, ¿no? Entonces, sí, lamentablemente por el hecho de querer pertenecer a un grupo, a un equipo o algo, quieres también dar una imagen que no eres, y es ahí donde a lo mejor ya no puedes controlar eso y se viene todo el despapalle, ¿no? Pero sí me queda impresionado cómo Daniel hace esa pregunta y casi el 97% del alumnado tiene redes sociales, y la importancia de decirles, oigan, redes sociales, no se claven en eso. Sí. No se claven. Ustedes no son las redes sociales. Tú no eres tu trabajo, tú no eres absolutamente nada material, tú no eres la ropa que utilizas.
ahora sí que tú tienes que darte la importancia de tu ser, quién eres realmente, ¿no? Sí, sí, claro. Sí, es bien importante. Ahorita que hiciste ese ejemplo, una amiga mía en una reunión hace unos días decía que le regaló una mochilita de X marca a su niña. Y la niña va al colegio y regresa y le dice, mamá, me gusta mucho mi mochila, pero me dijeron que es pirata. Y le dice, 7 años, César. Y le dice ella, ¿por qué? Dice, no es. La edición de esa mochilita que le compró venía la marca así, la del changuito. Ok. Venía, no venía con el peluchito, venía lisa, Okay. porque así era esa edición. Y dice, pero a mí no me importa, mamá. O sea, a mí me gusta mucho. Y si eso no es, a mí no me importa. Entonces, ella le dice que te voy a explicar. O sea, qué bueno que no te importa porque eso no te define. Claro. Pero lo que pasa con tu mochila es esto. Pero no, efectivamente, no te define. Entonces, hay esperanza, pero nosotros tenemos que ser ese factor de cambio. Nosotros que ahora vamos a educar a las generaciones que vienen, somos los que tenemos que hacer la modificación. Exactamente. Pues chicos, ya estamos aquí, ya por terminar. Me gustaría que en 30 segundos clausuráramos aquí, Grace, con algo que puedan llevarse la gente que nos está viendo. Ve a terapia. Si sientes que podrías estar mejor, ni siquiera que estés mal, ve a terapia. Si hoy escuchaste algo que te hizo clic o que conectó contigo, busca. Si tú consideras que quieres hacerlo conmigo, estoy a tus órdenes, con todo gusto. Pero lo importante es que evoluciones, lo importante es que seas feliz. Tenemos una vida, no sabemos si hay más o no. Vívela, vívela libre, vívela feliz. Es correcto. ¿Dónde te encontramos? En mis redes sociales, Instagram personal, @GraceCavazos con K. Y Centro de Yoga, Sarva Centro de Yoga, en Instagram, en Facebook, en cualquiera de los dos. Ahí pueden programar una cita si quieren o ir a clases de yoga también. Aprovechamos para que te suscribas, aquí vienen los canales y muchísimas gracias. Eso fue Platicando Sin Cesar. Bye. ¡Ánimo!